La criatura eyaculó en silencio y su semen transparente siseó al tocar el fuego. El mundo era para que él lo reinara incontestado. Tendría calor y comida en abundancia, bebés incluso. Sí, carne de bebé era la mejor. Pequeñines recién pálidos, todavía ciegos del útero materno. Se estiró, suspirando ante la idea de disfrutar de aquel manjar, y su cerebro rebosaba de atrocidades. Desde su refugio en la cripta, Kut escuchó las ruedas de los coches de policía chirriando hasta parar junto a la sacristía y luego el sonido de pies en el camino de gravilla. Calculó que habría al menos una docena. Sería suficiente, sin duda. Con cautela se movió en la oscuridad hacia las escaleras. Algo le tocó y estuvo a punto de gritar, pero se mordió la lengua un segundo antes de que se le escapara el grito. «No te vayas ahora», dijo una voz a sus espaldas. Era Declan, y hablaba demasiado fuerte para su gusto. La criatura estaba sobre ellos, en algún lugar. Los oiría si no tenían cuidado. «Oh Dios, no debe oírnos». «Está entre nosotros», le advirtió Kut en un susurro. «Lo sé». La voz parecía provenir de sus tripas, no de su garganta. Borboteaba a través de la porquería. «Hagamos que baje aquí, ¿te parece? Él te quiere, ya sabes. Quiere que yo... ¿Qué te ha pasado?» El rostro de Declan era apenas visible en la oscuridad. Hizo una mueca de lunático. «Creo que podría querer bautizarte a ti también. ¿Qué te parece? Te gustaría, ¿verdad? Se meó sobre mí, ¿lo viste? Y eso no fue todo. Oh, no. Él quiere más, lo quiere todo. ¿Me oyes? Todo». Declan se abrazó a Kut, un abrazo de oso que apestaba a la orina de la criatura. «¿Vienes conmigo?», dijo lanzando una sonrisa lasciva a Kut. «Yo confío en Dios». Declan se rió. No era una risa hueca. Había verdadera compasión en ella por el alma perdida. «Él es Dios», afirmó Declan. «Él ya estaba aquí antes de que este puto lugar de mierda fuera construido. Ya lo sabes». «También estaban los perros». «¿Eh? Y eso no significa que deba dejarles montarme». «Eres un viejo astuto y cabrón, ¿verdad?», dijo Declan con una sonrisa invertida. «Él te enseñará. Cambiarás». «No, Declan, suéltame». El brazo era demasiado fuerte. «Sube las escaleras, capullo. No debemos hacer esperar a Dios». Tiró de Kut escaleras arriba, todavía rodeándolo con los brazos. Las palabras, cualquier argumento lógico, abandonaron a Kut. ¿Es que no había nada que pudiera decir para el hombre que se diera cuenta de su degradación? Irrumpieron torpemente la iglesia y Kut automáticamente miró hacia el altar, esperando encontrar allí algún consuelo, pero no obtuvo ninguno. El altar había sido profanado. Los paños estaban hechos jirones y manchados de excrementos. La cruz y los candelabros estaban en medio de una hoguera de devocionarios que ardían con fuerza sobre los escalones del altar. El tizne flotaba por toda la iglesia y el aire se había enturbiado por el humo. «¿Has hecho tú esto?», Declan gruñó. «Él quiere que lo destruya todo, que lo haga desaparecer piedra a piedra, si fuera necesario». «Jamás se atrevería». «Oh, y tanto que sí se atrevería. No teme a Jesús, no teme...» La certeza se tambaleó durante un segundo revelador y Kut aprovechó la vacilación. «Pero hay algo aquí que sí teme, ¿verdad? Si no fuera así, habría entrado él mismo. Lo habría hecho todo él mismo», dijo Kut. Declan no miraba a Kut. Sus ojos se habían puesto vidriosos. «¿Qué es, Declan? ¿Qué es lo que no le gusta? Puedes decírmelo». Declan escupió a Kut en la cara, un escupitajo de flema espesa que quedó colgando en la mejilla como una babosa. «No es asunto tuyo».
Por amor de Dios, Declan, mira lo que ha hecho contigo. Conozco a mi señor cuando lo veo. Declan estaba temblando. Y tú también lo conocerás. Obligó a Kut a darse la vuelta para que mirara hacia la puerta sur de la iglesia. Estaba abierta y la criatura estaba allí en el umbral, grácilmente agachado para caber bajo el portal. Por primera vez Kut vio a Cabeza Cruda claramente, y entonces el terror alcanzó su apogeo. Había estado evitando pensar demasiado en su tamaño, su mirada, sus orígenes. Ahora, cuando se acercó hacia él, con paso lento, regular y majestuoso, el corazón de Kut reconoció su poder. No era solo una bestia, a pesar de su melena y su pavoroso despliegue de dientes. Sus ojos le atravesaron hasta la médula, brillando con un desdén profundo que ningún animal podría jamás lograr. Su boca se abrió más y más y los dientes se desplegaron desde las encías hasta alcanzar una longitud de 5 o 7 centímetros, y la boca seguía abriéndose aún más. Cuando no hubo a dónde ir, Declan soltó a Kut, aunque Kut no se habría movido de todas formas. La mirada era demasiado insistente. Cabeza Cruda alargó el brazo y levantó a Kut del suelo. El mundo se puso boca abajo. Había 7 agentes, no 6, como había contado Kut. 3 de ellos iban pertrechados con armas traídas de Londres por orden del sargento detective Gissing, el difunto y a punto de ser condecorado a título póstumo sargento detective Gissing. Estos 7 hombres buenos y fieles eran liderados por el sargento Ivanhoe Baker. Ivanhoe no era un hombre heroico, ya fuera por inclinación natural o por educación. Su voz, que esperaba que no le traicionara y diera las órdenes correctas cuando llegara el momento sin delatar demasiado su miedo, salió como un grito ahogado cuando Cabeza Cruda salió del interior de la iglesia. «¡Ya lo veo!», dijo. Todo el mundo lo veía. Medía 2 metros y 70 centímetros. Estaba cubierto de sangre y parecía el infierno con piernas. Nadie necesitaba que se lo señalaran. Las armas apuntaron sin que Ivanhoe diera ninguna orden, y los hombres desarmados, sintiéndose de repente desnudos, besaron sus porras y rezaron. Uno de ellos salió corriendo. «Mantengan la posición», aulló Ivanhoe. Si esos hijos de perra salían corriendo, iba a quedarse solo. No le habían suministrado un arma, solo autoridad, y eso no resultaba muy alentador. Cabeza Cruda todavía sostenía a Kut en el aire, a un brazo de distancia, por el cuello. Las piernas del reverendo colgaban a 30 centímetros del suelo. Su cabeza rebotaba hacia atrás y tenía los ojos cerrados. El monstruo mostró el cuerpo a sus enemigos como prueba de su poder. «Por favor, ¿podemos disparar a ese cabrón?», preguntó uno de los tiradores. Ivanhoe tragó saliva antes de responder. «Le daremos al párroco». «Ya está muerto», dijo el tirador. «No lo sabemos. Debe estar muerto. Mírelo». Cabeza Cruda sacudía a Kut como un edredón y el relleno se le estaba saliendo, lo cual produjo una profunda repugnancia en Ivanhoe. Luego, casi perezosamente, Cabeza Cruda lanzó a Kut hacia la policía. El cuerpo golpeó la gravilla un poco más allá de la verja y permaneció inmóvil. A Ivanhoe se aclaró la voz. «¡Disparen!». Los tiradores no necesitaron más órdenes. Sus dedos ya apretaban los gatillos antes de que hubiera terminado de pronunciar la orden. Cabeza Cruda recibió 3, 4, 5 balas en una rápida ráfaga, la mayoría en el pecho. Le aguijonearon y colocó un brazo delante para protegerse la cara al tiempo que se cubría las pelotas con la otra. Era un dolor que no había esperado.
La herida que recibió del rifle de Nicholson había quedado olvidada en medio de la orgía de sangre que se produjo poco después, pero estas púas le dolían y no paraban de clavarse en su cuerpo. Sintió una punzada de miedo. Su instinto le llevaba a saltar hacia esos palos que chisporroteaban y explotaban, pero sentía demasiado dolor. Se dio media vuelta y se retiró saltando sobre las tumbas mientras huía hacia la seguridad de las colinas. Conocía bosquecillos, madrigueras y cuevas donde podía esconderse y ganar tiempo para pensar a fondo en este nuevo problema, pero primero tenía que escapar de ellos. Se lanzaron inmediatamente en su persecución, exaltados por la facilidad de su victoria, dejando atrás a Evanjo, que en ese momento cogía un jarrón de una de las tumbas, lo volcaba para tirar los crisantemos y vomitaba dentro. Más allá de la hondonada, Cabeza Cruda comprobó que no había luces por la carretera y se sintió más seguro. Podía fundirse con la oscuridad dentro de la tierra. Lo había hecho miles de veces. Atravesó un campo. La cebada todavía no había sido cosechada y se combaba por el peso del grano. La aplastó al correr, pulverizando semillas y tallos. Sus perseguidores ya se estaban quedando atrás. El coche en el que se apiñaban se había parado en la carretera. Podía ver las luces, una azul, dos blancas, a mucha distancia de él. El enemigo gritaba una confusión de órdenes, palabras que Cabeza Cruda no entendía. Daba igual, conocía a los hombres, se les asustaba fácilmente. No le buscaría muy lejos esa noche, usarían la oscuridad como excusa para detener la búsqueda, diciéndose a sí mismos que las heridas probablemente fueran letales. Niños confiados, eso es lo que eran. Escaló hasta la cima de la colina y contempló el valle desde arriba. Allá abajo estaba la serpiente de la carretera. Sus ojos eran los faros del coche del enemigo. El pueblo era una rueda de luz cálida, con fogonazos azules y rojos en el centro. Más allá, por todas direcciones, la impenetrable negrura de las colinas sobre la cual las estrellas pendían enlazadas y racimos. De día parecía una colcha de patchwork, un pequeño pueblo de juguete. Por la noche era insondable, más suyo que de ellos. Sus enemigos ya regresaban a sus chozas, como había imaginado. La persecución había acabado hasta el día siguiente. Se tumbó sobre la tierra y observó un meteoro ardiendo que caía hacia el suroeste. Fue un reflejo brillante que reveló el contorno de una nube y luego se apagó. La mañana aún estaba a muchas largas horas sanadoras en el futuro. Pronto volvería a estar fuerte y entonces los quemaría a todos. Kut no estaba muerto, pero estuvo tan cerca de la muerte que apenas se notaba la diferencia. Tenía el 80% de los huesos del cuerpo fracturados o rotos. Su rostro y su cuello eran un laberinto de desgarros. Una de las manos estaba aplastada e irreconocible. Sin duda iba a morir. Era solo una cuestión de tiempo y de resistencia. En el pueblo, aquellos que habían visto fugazmente, aunque solo fuera un fragmento de los acontecimientos en la zona baja, ya relataban sus historias y las pruebas visuales aportaron credibilidad a las invenciones más fantásticas. El caos en el cementerio, la puerta destrozada de la sacristía, el coche acordonado en la carretera norte. Ocurriera lo que ocurriera, ese sábado por la noche tendría que pasar mucho tiempo para que lo olvidaran. No se celebró el servicio del Festival de la Cosecha, lo cual no sorprendió a nadie. Maggie insistió: «Quiero que regresemos todos a Londres. Hace un día que querías que nos quedáramos, que formáramos parte de la comunidad. Eso era el viernes, antes de todo Hay un maníaco suelto, Ron. Si nos vamos ahora, jamás volveremos». «¿De qué hablas? Claro que volveremos. Si nos vamos ahora que el lugar está amenazado, nos estamos rindiendo totalmente».
Eso es ridículo. Tú eras la que estaba tan empeñada en que fuéramos visibles, que nos integráramos a la vida del pueblo. Bueno, tendremos que unirnos también a las muertes, y yo voy a quedarme hasta el final. Tú puedes volver a Londres. Llévate a los niños. No. Él suspiró profundamente. Quiero ver cómo lo atrapan, quien quiera que sea. Quiero saber que está todo despejado, verlo con mis propios ojos. Esa es la única manera de poder sentirnos seguros aquí. Ella asintió a regañadientes. Al menos salgamos del hotel un rato. La señora Blatter se está volviendo loca. ¿Vamos a dar una vuelta con el coche y tomamos un poco el aire? Sí, ¿por qué no? Era un agradable día de septiembre. El campo, siempre dispuesto a sorprender, bullía con vida. Flores tardías brillaban en los setos que bordeaban la carretera. Los pájaros revoloteaban por encima del coche mientras avanzaban. El cielo tenía un color azul celeste. Las nubes eran una fantasía de crema. A unas millas del pueblo los horrores de la noche comenzaron a disiparse y la auténtica exuberancia del día levantó los ánimos a la familia. A cada kilómetro que se alejaban de Cell, los miedos de Rob iban disminuyendo. Pronto se puso a cantar. En los asientos traseros, Debbie estaba portándose mal. Primero decía, tengo calor, papá. Y segundo después, quiero un zumo de naranja, papá. Y luego, un segundo más tarde, tengo que mear. Ron paró el coche en un tramo vacío de la carretera, jugando el papel de padre indulgente. Los niños habían pasado por mucho. Hoy podía malcriarlos un poco. De acuerdo, cielo, puedes mear aquí y luego nos iremos a comprar un helado para ti. ¿Dónde está Yaya? Maldita expresión estúpida, un eufemismo de suegra. Maggie intervino. Ella manejaba mejor a Debbie en ese estado de ánimo que Ron. Ve detrás del seto, dijo Maggie. Debbie la miró aterrada. Ron intercambió una media sonrisa con Ian. El chico parecía mortificado. Tras hacer una mueca, siguió leyendo su cómic sobado y con las esquinas dobladas. Date prisa, venga, murmuró Ian, y así podremos irnos a algún lugar de verdad. Algún lugar de verdad, pensó Ron. Se refiere a una ciudad. Es un chico de ciudad. Va a llevar tiempo convencerle de que una colina con vistas es un lugar de verdad. Debbie seguía portándose mal. No puedo ir allí, mamá. ¿Por qué no? Alguien puede verme. Nadie te va a ver, cielo, le aseguró Ron. Ahora haz lo que te dice mamá. Y girándose hacia Maggie dijo, ve con ella, amor. Maggie no iba a ceder. Puede hacerlo sola. No puede escalar la verja sola. Pues entonces ve tú. Ron estaba decidido a no pelearse. Forzó una sonrisa. Vamos, dijo. Debbie salió del coche y Ron le ayudó a saltar la verja de hierro para pasar al campo. Ya había sido cosechado. Olía a tierra. No mires, le amonestó Debbie con los ojos como platos. No debes mirar. Ya era toda una manipuladora, pensó Ron. Con tan solo 9 años de edad, podía tocar sus teclas tan bien como las del piano en las clases que recibía. Él lo sabía, y ella también. Ron le sonrió y cerró los ojos. De acuerdo, ¿lo ves? Tengo los ojos cerrados. Ahora date prisa. Debbie, por favor. Prométeme que no mirarás. No miraré, Dios mío, pensó. Está haciendo el numerito al completo. Date prisa. Volvió la mirada hacia el coche. Ian estaba sentado en el asiento trasero, todavía leyendo, absorto en alguna historieta de héroes con las facciones inmóviles mientras leía la aventura. Era un chico tan serio, lo único que Ron lograba sacarle muy de vez en cuando era una media sonrisa. No era una rabieta, no era puro cuento, ni era un falso aire de misterio. Parecía satisfecho con dejar todo el teatro a su hermana. Detrás del seto, Debbie se bajó sus braguitas de domingo y se puso en cuclillas, pero después de todo el jaleo no le salía el pis. Se concentró, pero eso fue peor.
Ron levantó la mirada hacia el horizonte. Había gaviotas allá arriba, peleándose por algún bocado exquisito. Las observó durante un rato mientras se impacientaba. «Venga, cielo», dijo. Miró de nuevo hacia el coche. Ian le estaba mirando ahora con una mueca de aburrimiento, o algo parecido, en el rostro. ¿Había algo más allí? ¿Una profunda resignación?, se preguntó Ron. El chico volvió a mirar el cómic Utopía, haciendo caso omiso de las miradas de su padre. Entonces Debbie gritó, un grito estridente. «¡Jesús!». Ron saltó la verja en un segundo y Maggie le siguió de cerca. «¡Debbie!». Ron la encontró de pie apoyada contra el seto, mirando al suelo y balbuceando con la cara roja. «¿Qué te ocurre, por el amor de Dios?». La niña balbuceaba incoherentemente. Ron siguió su mirada. «¿Qué ha ocurrido?». Maggie tenía dificultades para saltar la verja. «No pasa nada, no pasa nada». Había un topo muerto, casi totalmente enterrado entre las ramas del seto. Le había sacado los ojos y el pellejo podrido hervía de moscas. «Oh, Dios, Ron». Maggie le miró acusadoramente, como si él mismo hubiera colocado aquella maldita cosa allí premeditadamente. «No pasa nada, cielo», dijo ella, empujando a un lado a su esposo y recogiendo a Debbie entre sus brazos. Los sollozos de la niña amainaron un poco. «Chicos de ciudad», pensó Ron, «van a tener que acostumbrarse a este tipo de cosas si van a vivir en el campo. No hay barrenderos aquí que retiren los gatos atropellados cada mañana». Maggie la estaba acunando y parecía que lo peor del sofoco ya había pasado. «Estará bien», dijo Ron. «Por supuesto que sí, ¿verdad, cielo?». Maggie le ayudó a subirse las braguitas. Seguía gimoteando y había olvidado su necesidad de privacidad. En la parte trasera del coche, Ian escuchó los lloriqueos de su hermana e intentó concentrarse en el cómic. Lo que sea con tal de llamar la atención, pensó. Bueno, bienvenida sea. Y de repente, todo se apagó. Apartó la mirada de la página y el corazón le latió con fuerza. Junto a su hombro, a unos 15 centímetros, algo se agachó para mirar el interior del coche y su rostro era como el infierno. Ian no pudo gritar. Su lengua se negaba a moverse. Lo único que pudo hacer fue inundar el asiento y patalear inútilmente mientras los brazos largos y llenos de cicatrices se introducían por la ventanilla hacia él. Las uñas de la bestia buscaron sus tobillos, le arrancaron los calcetines. Uno de sus zapatos nuevos cayó en la refriega. Ahora le tenía cogido por el pie y le arrastraba por el asiento mojado hacia la ventana. Por fin el chico recobró la voz, aunque no era del todo su voz. Era una voz patética que sonaba estúpida, que en nada hacía honor al terror mortal que sentía. Y, de todas formas, ya era demasiado tarde. Aquello ya estaba sacándole las piernas por la ventanilla, y el trasero ya casi había pasado. Miró por la ventana trasera cuando la criatura sacó su torso a cielo abierto y en un sueño vio a papá junto a la verja, y en su rostro se dibujaba una expresión tan ridícula. Escalaba la verja, acudía en su ayuda a salvarle, pero era demasiado lento. Ian supo desde el principio que no tenía posibilidad de salvación, porque ya había muerto de esa forma mientras dormía en cientos de ocasiones y papá nunca llegaba a tiempo. La boca era incluso más grande de lo que había soñado, un agujero por el que su cabeza se estaba introduciendo. Olía como los contenedores de basura en la parte trasera del comedor de la escuela, pero 1.000.000 de veces peor. Tenía el vómito justo en la garganta cuando la criatura le arrancó de cuajo la cabeza. Ron jamás había gritado en su vida. El grito siempre había pertenecido al otro sexo, hasta ese instante. Entonces, mientras veía el rostro al monstruo irguiéndose y cerrando sus fauces alrededor de la cabeza de su hijo, no encontró otro sonido más apropiado que un grito.
Cabeza Cruda escuchó el grito y se volvió, sin ningún rastro de temor en el rostro, en busca del origen. Sus miradas se encontraron. La mirada del rey penetró en Milton como una lanza y lo dejó clavado en la carretera, congelándole hasta el tuétano. Fue Maggie la que rompió el encantamiento y su voz fue un canto fúnebre. «Oh, por favor, no». Ron se sacudió la mirada de Cabeza Cruda de su mente y echó a correr hacia el coche, hacia su hijo, pero la vacilación le otorgó a Cabeza Cruda un segundo de gracia que, de todas formas, tampoco necesitaba, y ya se alejaba con su presa atrapada entre las fauces, derramando trozos de izquierda a derecha. La brisa transportó motas de la sangre de Ian por la carretera en dirección a Ron. Este sintió que le impactaban en la cara como una lluvia fina. Declan estaba en el coro de la iglesia de San Peter y prestó atención al zumbido. Todavía estaba allí. Más pronto o más tarde tendría que ir hacia el origen de ese sonido para destruirlo, aunque eso significara, como bien podría suceder, su propia muerte. Su nuevo señor lo exigiría, pero era normal, y la idea de la muerte no le inquietó. Ni mucho menos. En los últimos días había logrado satisfacer ambiciones que había albergado, sin expresarlas, ni tan siquiera pensarlas durante años. Al mirar hacia arriba a la negra mole del monstruo mientras llovía el meado sobre él, encontró la dicha más pura. Si esa experiencia que en otro tiempo le habría repugnado podría ser tan sublime, ¿cómo podría llegar a ser la muerte? Sin duda aún más singular. Y si él podía ingeniárselas para morir a manos de Cabeza Cruda por esa ancha mano que olía tan fétidamente, ¿no sería eso lo más singular de lo singular? Alzó la mirada al altar y a los restos de fuego que la policía había apagado. Lo habían buscado después de la muerte de Cut, pero tenía una docena de escondites que no encontrarían jamás y pronto se rendirían. Tendrían otras cosas más importantes que hacer. Reunió un montón de himnos de alabanza y los lanzó entre las cenizas húmedas. Los candelabros estaban chamuscados, pero todavía eran reconocibles. La cruz había desaparecido, o bien se había consumido, o bien algún agente de la ley de dedos largos se la había llevado. Arrancó un puñado de himnos de los libros y encendió una cerilla. Las viejas canciones prendieron fuego enseguida. Ron Milton saboreaba sus lágrimas, un sabor que había olvidado. Hacía muchos años que no lloraba, especialmente delante de otros hombres, pero ya le daba igual todo. Estos policías cabrones, de todas formas, no eran humanos. Simplemente le miraban mientras él vomitaba su historia y asentían como idiotas. Hemos reunido hombres de todos los departamentos de policía a 50 millas a la redonda, señor Milton, dijo el rostro insulso con los ojos comprensivos. Las colinas están siendo peinadas. Lo atraparemos, sea lo que sea. Se llevó a mi hijo, ¿me entiende? Lo mató, delante de mí. No parecían hacerse cargo del horror que eso suponía. Hacemos lo que podemos. No es suficiente. Esa cosa no es humana. Ivanhoe, con una mirada comprensiva, sabía jodidamente bien cuán inhumano era. Va a venir personal del Ministerio de Defensa. Hasta que vean las pruebas no podemos hacer nada más de lo que hacemos, dijo, y luego añadió, a modo de concesión, es dinero público, señor. ¿Puto idiota? ¿Qué más da lo que cueste matarlo? No es humano. Ha salido del infierno. La mirada de Ivanhoe perdió toda compasión. Si salió del infierno, señor, dijo, no creo que el reverendo Cut hubiera sido una presa tan fácil. Cut, ese era su hombre. ¿Por qué no había pensado antes en él? Cut. Ron nunca había sido un hombre de fuertes creencias religiosas, pero estaba dispuesto a tener la mente abierta y ahora que había visto al enemigo, o al menos a uno de su tropa, estaba dispuesto a modificar sus opiniones. Creería cualquier cosa, absolutamente todo, si eso le proporcionaba un arma contra el demonio.
Debía llegar hasta Cut. ¿Y qué hay de su esposa?, le preguntó el agente. Maggie estaba sentada en una de las oficinas laterales, aturdida por los sedantes. Debbie dormía a su lado. No había nada que pudiera hacer por ellas. Estaban tan seguras allí como en cualquier otro lugar. Debía llegar hasta Cut antes de que muriera. Él lo sabría, lo que fuera que saben los reverendos, y entendería mejor su dolor que todos aquellos simios. Los hijos muertos eran el pilar de la iglesia, después de todo. Cuando entró en el coche, le pareció oler a su hijo durante unos segundos, el chico que perpetuaría su nombre. Le habían bautizado Ian Ronald Milton, el chico que era su esperma hecho carne, que había sido circuncidado como él mismo, el chico callado que le había mirado desde el coche con tanta resignación en los ojos. En esta ocasión no llegaron las lágrimas, en esta ocasión solo le embargó una ira casi maravillosa. Eran las 11:30 de la noche. Cabeza Cruda Rex estaba tumbado bajo la luna en uno de los campos cosechados al sureste de la granja de los Nicholson. Los rastrojos ya estaban oscureciéndose y había un olor tentador a materia vegetal pudriéndose que brotaba de la tierra. Junto a él yacía su comida, Ian Ronald Milton, boca arriba sobre el campo, con el diafragma abierto en canal. Ocasionalmente la bestia se apoyaba sobre un codo y untaba los dedos en la sopa fría del cuerpo del chico, buscando algún bocado exquisito. Allí, abajo, bajo la luna llena, bañado en plata, estirando sus extremidades y comiendo carne humana, se sintió invencible. Sus dedos sacaron un riñón del plato y se lo tragó entero. Delicioso. Cut se despertó a pesar de los sedantes. Sabía que estaba muriéndose y el poco tiempo que le quedaba era demasiado valioso para desperdiciarlo durmiendo. No conocía el nombre del rostro que lo interrogaba en la penumbra amarilla de la habitación, pero la voz era tan cortésmente insistente que no le quedó más remedio que escucharla, aunque le interrumpiera mientras se reconciliaba con el señor. Además, tenían preguntas en común y todas ellas estaban relacionadas con la bestia que lo había reducido a esa pulpa. Se llevó a mi hijo, dijo el hombre. ¿Qué sabe sobre esa cosa? Por favor, dígamelo. Creeré cualquier cosa que me diga. Vaya, eso sí que era desesperación. Solo explíqueme. Una y otra vez, mientras estaba postrado sobre aquella almohada caliente, pensamientos confusos surcaban la mente de Cut. El bautismo de Declan, el abrazo de la bestia, el altar, sus pelos de punta y la piel de gallina. Tal vez le pudiera decirle algo útil a ese padre angustiado que estaba junto a su lecho. En la iglesia. Ron se inclinó para acercarse a Cut. Ya olía tierra. El altar. Tiene miedo al altar. ¿Se refiere a la cruz? ¿Tiene miedo a la cruz? No, no es. ¿No es? El cuerpo crujió una vez y luego se detuvo. Ron vio la muerte penetrar en su rostro. La saliva se secó en los labios de Cut. La pupila del ojo que le quedaba se contrajo. Se quedó mirándolo un buen rato antes de avisar a la enfermera y luego huyó de allí en silencio. Había alguien en la iglesia. La puerta, que había sido candada por la policía, estaba entreabierta y el candado roto. Ron la abrió empujándola unos pocos centímetros y se deslizó dentro. No había luces en el interior de la iglesia y la única iluminación la proporcionaba una hoguera en los escalones del altar. La atendía un hombre joven que Ron había visto entrar y salir del pueblo. Este levantó la mirada del fuego, pero continuó alimentando las llamas con las tripas de los libros. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó sin mostrar demasiado interés. He venido para... Ron vaciló. ¿Qué podía decirle a ese hombre? La verdad, no, había algo allí que no cuadraba. Le he hecho una maldita pregunta, dijo el hombre. ¿Qué quiere?
Mientras avanzaba por el pasillo hacia la hoguera, Ron vio a su interrogador con más detalle. Había manchas, como de barro, en su ropa, y sus ojos estaban hundidos en las cuencas como si el cerebro los hubiera succionado. «No tiene derecho a estar aquí». «Creía que cualquiera podía entrar en una iglesia», dijo Ron mientras observaba las hojas ardiendo y ennegreciéndose. «Esta noche no. Váyase cagando leches de aquí». Ron continuó avanzando hacia el altar. «Le he dicho que se vaya de aquí». El rostro que tenía delante se movía incesantemente con miradas lascivas y muecas. Era el rostro de un loco. «He venido a ver el altar. Me iré cuando lo haya visto, no antes». «Ha estado hablando con Cut, ¿verdad?» «¿Cut? ¿Qué le ha contado ese viejo gilipollas? Todo es mentira. Sea lo que sea, jamás ha contado una verdad en su puta vida. ¿Lo sabía? Créame, solía subir ahí arriba». Lanzó un devocionario hacia el púlpito. «A contar putas mentiras». «Quiero ver el altar con mis propios ojos. Veremos si estaba contando mentiras». «No lo hará. No, no». El hombre lanzó otro puñado de libros al fuego y bajó los escalones para impedir el paso a Ron. No le abarró sino a mierda. Sin previo aviso, saltó sobre él, agarró a Ron por el cuello y ambos cayeron al suelo. Declan intentaba hundir los dedos en los ojos de Ron y los dientes chasqueaban junto a su nariz. Ron se sorprendió por la debilidad de sus propios brazos. ¿Por qué no había jugado al squash como le había sugerido Maggie? ¿Por qué sus músculos eran tan inútiles? Si no andaba con cuidado, aquel hombre iba a matarlo. De repente, una luz tan brillante que podía haber sido un amanecer en plena noche se derramó por la ventana oeste. Una nube de gritos le siguió de cerca. Una luz de fuego que empequeñeció la hoguera en los escalones del altar llenó el aire. Las vidrieras danzaron. Declan olvidó a su víctima durante un instante y Ron recuperó fuerzas. Empujó la barbilla del hombre hacia atrás y colocó una rodilla bajo su pecho. Luego le dio una fuerte patada. El enemigo salió dando vueltas. Ron se levantó y salió tras él. Agarró un puñado de pelo para asegurar el blanco y con la palma de la otra mano golpeó la cara de aquel lunático hasta rompérsela. No fue suficiente ver la nariz del cabrón sangrando ni escuchar el crujido del cartílago aplastado. Ron continuó golpeándole hasta que su puño comenzó a sangrar. Solo entonces dejó caer a Declan. Fuera, Ceal estaba en llamas. Cabeza Cruda había provocado incendios antes, muchos fuegos, pero la gasolina era un arma nueva y todavía estaba practicando con ella. No le costó mucho aprender. El truco era herir a las cajas con ruedas. Era fácil. Abría sus flancos y brotaba su sangre, sangre que le producía dolores de cabeza. Las cajas eran una presa fácil, alineadas en el asfalto como bueyes esperando a ser sacrificados. Se abalanzó sobre ellos ebrio de muerte, esparciendo la sangre de los coches por High Street y haciéndola arder. Ríos de fuego líquido se derramaron por los jardines y por los umbrales de las casas. Los tejados de paja prendieron y las casas con vigas de madera ardieron. En pocos minutos, Cel ardía de un extremo a otro. En la iglesia de San Peter, Ron retiró el paño manchado del altar, intentando reprimir cualquier pensamiento sobre Debbie o Margaret. La policía las llevaría a un lugar seguro, sin duda. El asunto que tenía ahora entre manos debía de ser la prioridad. Bajo el paño había un cofre grande y su panel frontal estaba toscamente tallado. No prestó ninguna atención al diseño. Había cuestiones más urgentes que atender. Allá afuera la bestia seguía suelta. Podía oír sus bramidos triunfales y sintió ansias. Sí, ansias de ir a por ella, para matarla o para morir. Pero primero la caja. Contenía poder. De eso no había ninguna duda. Un poder que en ese preciso instante le erizaba el cabello y afectaba al funcionamiento de su polla, proporcionándole una dolorosa erección. Su carne parecía bullir con ese poder. Le ponía eufórico como el amor.
Hambriento colocó las manos sobre la caja y una sacudida que pareció fundir sus articulaciones le atravesó ambos brazos. Cayó hacia atrás y durante unos segundos se preguntó si perdería el conocimiento. El dolor era tan fuerte, pero en cuestión de segundos disminuyó. Lanzó una mirada a su alrededor en busca de una herramienta, algo que le permitiera abrir la caja sin tocarla con la mano. Desesperado, se envolvió la mano con un trozo de paño del altar y agarró uno de los candelabros de latón del extremo de la hoguera. El paño humeó en cuanto el calor lo traspasó hasta llegar casi a la mano. Regresó al altar y golpeó la madera como un demente hasta que ésta empezó a romperse. Tenía las manos entumecidas. Si las palmatorias le hubieran abrasado las palmas, no se habría dado cuenta. ¿Y qué más daba? De todas formas, allí dentro había un arma, a tan solo unos centímetros de él. Si pudiera llegar hasta ella, la blandiría. Su erección latía con fuerza y sintió un cosquilleo en las pelotas. «Ven a mí», se sorprendió diciendo, «vamos, vamos, ven a mí, ven a mí». Hablaba como si deseara tenerla en sus brazos, su tesoro, como si fuera una chica que deseaba, que su erección deseaba, y la estuviera hipnotizando para meterla en la cama. «Ven a mí, ven a mí». La cara delantera se estaba rompiendo. Jadeando ahora, utilizó los bordes del candelabro para hacer palanca y arrancar grandes trozos de madera. El altar estaba hueco, como había supuesto que estaría desde el principio, y vacío. Vacío. A excepción de una bola de piedra del tamaño de una pelota de fútbol pequeña. ¿Era ese su premio? No daba crédito a lo insignificante que parecía, y sin embargo, el aire a su alrededor todavía estaba cargado de electricidad. Su sangre todavía danzaba. Metió la mano por el agujero que había hecho en el altar y cogió la reliquia. Fuera, Cabeza Cruda estaba celebrando. Unas imágenes desfilaron ante los ojos de Ron mientras sostenía la piedra en la mano dormida. Un cadáver con los pies ardiendo, un carrito de niño en llamas, un perro corriendo por la calle hecho una bola viva de fuego. Pobrecillo. Todo estaba ahí fuera, esperando a materializarse. Contra el autor de todo aquello tenía esa piedra. Había confiado en Dios solo durante mediodía y ya le habían jodido vivo. Era solo una piedra, solo una puta piedra. Giró la pelota de fútbol una y otra vez en la mano, intentando encontrar sentido a sus surcos y protuberancias. Se suponía que era algo, tal vez. ¿Es que era incapaz de ver su significado profundo? Se escucharon unos ruidos encadenados en el otro extremo de la iglesia, un golpe, un grito y, desde el otro lado de la puerta, un rugido de llamas. 2 personas irrumpieron dentro, seguidos de humo y gritos suplicantes. «¡Está quemado el pueblo!». «Sí, está quemando el pueblo», dijo una voz que Ron reconoció. Era el policía bondadoso que no había creído en el infierno. Intentaba mantener cierto orden en su actuación, quizás por el bien de su acompañante, la señora Blatter, del hotel. El camisón que llevaba puesto cuando salió corriendo a la calle estaba hecho jirones. Llevaba los pechos al aire. Estos temblaban al ritmo de sus sollozos. No parecía ser consciente de que iba desnuda, ni siquiera parecía saber dónde estaba. «Que nos ayude Cristo en el cielo», dijo Ivanhoe. «No hay ningún puto Cristo aquí», era la voz de Declan. Estaba de pie y se tambaleaba hacia los intrusos. Ron no pudo verle la cara desde donde estaba, pero sabía que debía estar casi irreconocible. La señora Blatter lo evitó cuando se dirigió tambaleante hacia la puerta y corrió asustada hacia el altar. Ella se casó allí, justo en el mismo lugar en el que Declan había encendido la hoguera. Ron contempló su cuerpo, embelesado. Le sobraban bastantes kilos, tenía los pechos descolgados y la barriga le cubría casi totalmente el coño.
Dudó de que ella misma pudiera vérselo, pero era por esto por lo que le palpitaba la polla, por esto la cabeza le daba vueltas. La imagen de ella estaba en su mano. Dios, sí, allí estaba ella, en su mano. Era el equivalente viviente de la reproducción en piedra que sostenía. Una mujer. La piedra era la imagen de una mujer. Una Venus más burda que la señora Blatter, con una tripa rebosante de hijos, tetas como montañas, el coño como un valle que comenzaba en el ombligo y observaba abierto al mundo. Durante todo este tiempo, bajo el paño y la cruz, todos habían estado reverenciando a una diosa. Ron se apartó del altar y echó a correr por el pasillo, apartando de un empujón a la señora Blatter, al policía y al lunático. «No salga», dijo Ivanhoe, «está ahí fuera». Ron sujetó con fuerza a la Venus, sintiendo su peso en las manos y aparrándola cautamente de él. A sus espaldas el sacristán se desgañitaba gritando una advertencia a su señor. Sí, sin duda era una advertencia. Ron abrió la puerta de una patada. A ambos lados fuego. Un carrito de niño ardiendo, un cadáver, era el cartero, con los pies ardiendo, un perro desollado por el fuego que pasó corriendo. Y por supuesto, cabeza cruda, recortado contra un fondo de llamas. La criatura se giró, quizás porque había escuchado las advertencias que le gritaba el sacristán, pero más probablemente pensó porque sabía sin que se lo hubieran dicho, que la mujer había sido encontrada. «Aquí», gritó Ron, «estoy aquí, estoy aquí». Ahora venía por él, con el paso regular de un vencedor que reclama su última victoria absoluta. Las dudas asaltaron a Ron. ¿Por qué se acercaba con tanta seguridad hacia él, sin que pareciera importarle el arma que llevaba en las manos? ¿Es que no lo había visto? ¿No había escuchado la advertencia? A menos que... ¡Oh, santo Dios! A menos que Kut estuviera equivocado, a menos que lo que sostenía en la mano solo fuera una pieza, un trozo de piedra inútil y sin ningún significado. Entonces un par de manos lo agarraron por el cuello. El lunático. Una voz grave escupió la palabra cabrón en su oreja. Ron vio a cabeza cruda acercándose y ahora pudo escuchar los chillidos del lunático. «Está aquí. Cógelo. Mátalo. Está aquí». «Está aquí, está aquí». Sin previo aviso, Declan le soltó. Ron se giró a medias y vio a Ivanhoe arrastrando al lunático hacia la pared de la iglesia. La boca en el rostro triturado del sacristán continuó emitiendo un chillido. «Está aquí, aquí». Ron volvió la vista hacia cabeza cruda. Tenía la bestia casi encima y fue demasiado lento al levantar la piedra para defenderse. Pero cabeza cruda no tenía intención de atacarle. Era a Declan a quien olía y oía. Ivanhoe soltó a Declan cuando las enormes manos de cabeza cruda pasaron junto a Ron y buscaron a tientas al lunático. Lo que siguió fue inenarrable. Ron no pudo soportar ver aquellas manos partiendo a Declan en dos, pero sí oyó los balbuceos de plegarias que se transformaron en gritos de incrédulo dolor. Cuando al fin se dio la vuelta, no había ningún resto humano reconocible en el suelo o en la pared. Y cabeza cruda ahora iba a por él, y tenía intención de hacerle lo mismo o peor. La enorme cabeza giró para fijarse en Ron con las fauces abiertas, y Ron se fijó en cómo el fuego había quemado a cabeza cruda. La bestia, llevada por su entusiasmo por la destrucción, no había tenido demasiado cuidado. El fuego le había quemado la cara y la parte superior del torso. El vello corporal estaba chamuscado, la melena quemada y la carne de la parte izquierda del rostro estaba negra y llena de ampollas.
El fuego le había asado los ojos y ahora estaban anegados en una resina de mocos y lágrimas. Por eso había seguido la voz de Declan y pasado de largo junto a Ron. Apenas podía ver. Pero ahora debía ver. Debía hacerlo. Aquí, aquí, dijo Ron. Estoy aquí. Cabeza Cruda lo escuchó, le miró sin verle y sus ojos intentaron enfocarle. ¿Aquí? Estoy aquí. Un gruñido sonó en su pecho. El rostro quemado le dolía. Quería salir de allí, alejarse al frescor de un bosquecillo de abedules bañados por la luna. Sus ojos apagados encontraron la piedra. El Homo sapiens la cunaba como si fuera un bebé. A Cabeza Cruda le resultaba difícil ver con claridad, pero lo supo. Le dolía en la mente esa imagen. Le pinchaba, le provocaba. Por supuesto, tan solo era un símbolo, un signo de poder, no el propio poder, pero su mente no era capaz de hacer esa distinción. Para él la piedra era lo que más temía, la mujer sangrante, su agujero abierto devorando semillas y escupiendo niños. Era vida, ese agujero, esa mujer, era una fecundidad eterna. Le aterraba. Cabeza Cruda dio unos pasos atrás y su propia mierda comenzó a caerle libremente por las piernas. El miedo que reflejaba su rostro le dio fuerzas a Ron. Aprovechó esta ventaja para acercarse y perseguir a la bestia en retirada, ligeramente consciente de que Ivanhoe estaba reuniendo aliados a su alrededor, figuras armadas que esperaban en las esquinas de su rango de visión, ansiosas por derribar al pirómano. Sus propias fuerzas le fallaban. La piedra que levantaba por encima de su cabeza para que Cabeza Cruda la viera claramente parecía cada vez más pesada. «Venga», dijo en voz baja a los tealotes congregados. «Venga, cogedle, cogedle». Empezaron a estrechar el círculo incluso antes de que hubiera acabado de hablar. Cabeza Cruda, más que verlos, los olía. Tenía los ojos doloridos clavados en la mujer. Sus dientes salieron de sus fundas preparándose para el ataque. La peste a la humanidad le llegaba de todas direcciones. El pánico se impuso momentáneamente a sus supersticiones y pegó un zarpazo en dirección a Ron, reuniendo todo su valor para enfrentarse a la piedra. El ataque cogió a Ron por sorpresa. Las zarpas se hundieron en su cuero cabelludo y la sangre se derramó por su cara. Entonces la multitud lo acorraló. Manos humanas, manos débiles humanas, cayeron sobre el cuerpo de Cabeza Cruda. Los puños le golpearon la columna vertebral y las uñas le arañaron la piel. Soltó a Ron cuando alguien cogió un cuchillo, lo colocó por debajo de sus piernas y le cortó los ligamentos de las corvas. El dolor le hizo soltar un aullido que pareció derrumbar el cielo. En los ojos tostados de Cabeza Cruda las estrellas danzaron mientras él se desplomaba hacia atrás sobre la carretera y la espalda se le rompía bajo su peso. Los hombres aprovecharon inmediatamente la ventaja y lo aplastaron por una simple cuestión de números. Él logró romper un dedo aquí, un rostro allá, pero ellos ya no iban a parar. El odio que sentían era antiguo, en sus huesos, apenas conscientes de él. Él luchó bajo su ataque durante todo el tiempo que pudo, pero supo que la muerte era inevitable. No habría resurrección en esta ocasión, ni esperas en la tierra durante un siglo hasta que sus descendientes lo olvidaran. Se apagaría totalmente y tan solo quedaría la nada. Se calmó al pensarlo y miró hacia arriba lo mejor que pudo, hacia donde el pequeño padre se erguía. Sus ojos se encontraron, como ocurrió en la carretera cuando se llevó al chico. Pero ahora la mirada de Cabeza Cruda había perdido el poder paralizador. Su rostro era tan inexpresivo y estéril como la luna, derrotado mucho antes de que Ron descargara la piedra entre sus ojos. El cráneo era blando. Se hundió y una riada nauseabunda de cerebro se derramó sobre la carretera. El rey se apagó. De repente, todo había acabado, sin ceremonia ni celebraciones. Acabado por siempre jamás. No hubo ningún grito.
Ron dejó la piedra donde cayó, medio enterrada en la cara de la bestia. Se irguió aturdido y se tocó la cabeza. Su cuero cabelludo estaba suelto y con las yemas de los dedos se tocó el cráneo y la sangre comenzó a manar sin parar. Pero unos brazos le sostuvieron y no debía temer nada si se dormía. Pasó inadvertido, pero incluso cuando estaba muerto la vejiga de Cabeza Cruda se vaciaba. Un río de orina salía palpitante del cadáver y se derramaba por la carretera. El arroyo humeaba en el aire gélido y su asquerosa cabeza husmeaba a izquierda y derecha mientras buscaba un lugar donde desaguar. Unos metros más allá encontró la canaleta y corrió por esta un trecho hasta dar con una grieta en el asfalto. Se derramó en su interior, convirtiéndose en tierra. Fin de la historia Cabeza Cruda Rex.